Buenos días, sus señorías. Ante todo, mucha calma. He recibido un montón de correos, cientos de mensajes en mis redes que decían, pero Jordi, alma de cántaro, que yo hago lo que tú dices, me creo un proyecto, pongo un PicPanel, le pongo la imagencilla de la otra vez de colorines y cuando lo ejecuto se ve horrible. ¿Qué pasa aquí? Y yo le di ante todo, mucha calma. Vamos a ver. Lo que tienes que hacer, vamos a ponerle fil para que se rellene. Mira qué feo queda. Lo que tienes que hacer es enlazar tu proyecto con el componente GB Image Effect, que es una cosa maravillosa que permite un montón de manipulación de imágenes y como veis ahora queda perfecto. Ahí hemos callado a la mitad de los quejicas. Luego está la otra mitad, que dice, pero Jordi, alma de cántaro, si yo pongo mi textbox de siempre y resulta que no me gusta ese contraste y digo como siempre he dicho, cámbiame, por ejemplo, que sea blanco, el background que sea blanco, que es como a mí me gusta. Vamos a blanco, ¿dónde estás? Al final, hop, hop. Ok. Y si lo ejecuto, me queda un borde horrible. Si ahora le digo que no quiero eso, sino que quiero que me quites el borde y ya puestos a que me escribas en negro, porque así lo voy a ver mejor. Y lo ejecuto y me queda horrible. Si escribo, me corta las letras. ¿Qué pasa aquí, señor Jordi? Porque, más aún, si yo aquí le digo un momento que tengo esto sin cabeza por algún misterio de antes. Si yo le digo a este que me quite ese borde horrible, ahora resulta que cuando escribo se me sale la letra del fondo. Muy chulo todo lo que tú tienes, pero esto no sirve para nada. Y yo tengo entonces que responder y contestar y decir, vamos a ver, ante todo mucha calma. Quitamos el textbox. ¿Recuerdas el vídeo donde os hablé de que con el contenedor ROM panel podías redondear cualquier cosa? Pues si tú haces un ROM panel al cual le ponemos... No, de momento vamos a dejar de redondeos. Dentro del cual ponemos un textbox como este. ¿Dónde estás, corazón? Que no te veo. A ver, tanto control, al final me lío. Aquí ponemos un textbox, le decimos que un fill para que lo coja todo, le decimos que el background del textbox es el que va a ser el blanco. Vale, hop. Bueno, no sé si es exactamente blanco, sí, ese sí. Y a este le decimos que el background va a ser transparente. He aquí el truco del almendruco. Y que por supuesto el borde del textbox va a ser falso. Si ahora ejecutamos, ya tenéis un textbox que escribe dentro, que no tiene ningún problema y que además, si le damos al radius, donde estaba aquí, le damos un radius de 6 u 8, pues queda más bonito que un San Luis. Y me diréis, sí, Jordi, sí, pero eso es una lata y es un coñazo. Tener que hacer eso cada vez que quiera poner un textbox es un coñazo. Y yo os diré, lleváis razón. Pero he aquí que tenemos provisto en este control una serie de controlillos que ya se redondean y ya cumplen todas esas condiciones. Es decir, aquí estos tres elegimos un textbox, lo ponemos y de entrada
no hay diferencia. Bueno, ya lleva un poquito de redondeo, pero no hay diferencia el textbox normal. Pero si al round textbox le decimos que queremos que el background sea el blanco y ejecutamos, ya lo tenemos de forma nativa, de forma normal, tranquis, que está todo previsto. Tenéis el text area, que es el equivalente, tenéis el round, no, text area, no, round text area y round value box. Todos ellos disponen, como ya vimos en los otros, de la propiedad radius, y este también le damos un radius de 6, por ejemplo, y todo, bueno, y el background y eso lo cambiáis a vuestro gusto y manera. Vamos a ponerlos todos blancos, que queda más bonito. Hop. Y este background, hop. Y ya está, todos vuestros problemas resueltos, perfectamente redondeados, estéticos, bonitos e incorporados en las imágenes de fondo maravillosas que elijáis. A ver, no todo es jauja. Ahora ya más en serio. No todo es jauja porque Gambas tiene un montón de controles y no todos se dejan manipular de esta manera tan bonita. Muchos son controles compuestos, por ejemplo el Spinbox es un control que se compone de dos botones y un value box. Entonces, si a él le cambiáis el background y se lo ponemos blanco, los botoncillos no se van a cambiar a blanco. Si le pusiéramos un round panel, como hemos hecho antes con el textbox, lo metemos aquí dentro, un poquito más pequeño, a este le ponemos transparente, transparente, y al round panel le damos el background deseado, nos encontramos con que no hace caso, no hace pajolero caso. Si le decimos que el background no es el borde, perdón, que además le quitamos el borde, entonces, ahora sí. Y dice, sí, ¿por qué? Pues no lo sé. Hay controles que son más raros y otros más suyos y se puede tal. Para que esto sea todo espontáneo y natural, como os he hecho con estos tres y alguno más, habría que ir creando este tipo de controles por cada uno de los que disponemos aquí. Yo no creo que eso sea necesario. Si hacéis una aplicación donde uséis alguno de estos, o si sois muy dados a utilizarlos de vez en cuando, tenéis que investigar cada uno de ellos a ver cómo se puede. Yo, por